sobre Leopoldo López, y si el tema se trató, y el que dejamos también para responderlo ahora, sobre cómo convencer a los escépticos, a los que dudan, a los que creen que ustedes están equivocados, que el gobierno los está utilizando, ¿no? De que lo correcto es el diálogo y de que esa reunión dio resultados realmente positivos, ¿no? Claro. Vamos con cualquiera de las dos. En primer lugar, con el tema de Leopoldo, de mi hermano Leopoldo López. Por cierto, acaba de cumplir 1000 días. 1000 días de una prisión no solo injusta, sino además inhumana, en una cárcel militar y en unas condiciones absolutamente deplorables. A Leopoldo lo requisan y lo desnudan como 10 veces al día, no le permiten ni siquiera acceso a libros o a revistas o a periódicos. Tú eres hijo de un preso político, yo también soy hijo, y nuestros padres en la cárcel leían, hacían círculos de estudio, pintaban, aprendían idiomas en la cárcel, porque aquellas prisiones de la dictadura, e incluso la de los años de la lucha armada, eran algo así como universidades para que a los presos políticos que menos conocimientos tenían, aprendieran de los que más conocimientos tenían. Eran universidades prácticamente en la prisión. Esta prisión de un gobierno que se dice humanista, socialista, no sé qué cosa, prohíbe incluso que la gente, que Leopoldo López lea, que tenga acceso a información. Entonces, en el marco de eso le respondo, claro que sí, el caso de Leopoldo, el caso de Ledesma, el caso de los 130 presos políticos, el caso de la decena y larga de exiliados, el caso de las 2000 causas judiciales abiertas por razones de persecución política, todo eso, por supuesto, que está siendo debatido de manera primerísima en todo este asunto. Ahora, la segunda pregunta. Antes de eso, rapidito, liberaciones, se hablaba de que el gobierno iba a dar otras pruebas de amor, como yo las llamo, liberación de otros presos. Sí, correcto, estamos a la espera de eso. En estos días estamos a la espera, supuestamente en estos días, en estas horas, deberían producirse esas supuestas liberaciones. Tú me hacías la segunda pregunta, el tema de cómo quien no esté de acuerdo, que por cierto es algo absolutamente legítimo, la oposición, la unidad democrática es diversa y hay cualquier cantidad de opiniones y la legitimidad de las mismas no se descalifica nunca. Ahora, ¿cómo se hace para convencer? En primer lugar, lo primero que hay que hacer es conocer qué se está debatiendo. Hay gente que está cuestionando unos acuerdos que no conoce. Si tú me permites, Vladimir, yo quisiera pues hablar de los dos puntos fundamentales del comunicado leído por Monseñor Cheli. El primero dice, en el tema económico, y alguna gente ha descalificado esto porque dice que toma la retórica, la narrativa oficial de la guerra económica. Aquí dice lo siguiente: uno, en el campo económico y social, el gobierno nacional y la MUD acordaron trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Yo les voy a decir lo siguiente, hermano. ¿Sabes por qué nosotros aceptamos esto? Porque para nosotros el sabotaje a la economía venezolana es haber puesto al frente de las empresas públicas a gente que no tiene ni condición técnica ni capacidad profesional, sino sumisión politiquera. Eso es sabotaje a la economía venezolana. Boicot a la economía venezolana es haber destruido el aparato productivo nacional, haber prácticamente cerrado o promovido el cierre de la inmensa mayoría de los establecimientos productivos, tanto industriales como agrícolas y pecuarios. Eso es boicot a la economía venezolana. Agresión a la economía venezolana es haberse robado los centenares de millones de dólares que se robaron las empresas fantasmas Roja Rojita. Eso es agresión. Y no lo digo yo, lo dice María Socialista, lo dice ese dirigente revolucionario llamado Santiago Arconada en un documento muy importante donde dice que la Contraloría que ellos hicieron revela que más de 300.000 millones de bolívares se robaron los parásitos que se dicen revolucionarios. Entonces, eso para nosotros es saboteo. Ahora, eso no es el único punto. Aquí también dice, decidieron priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación. ¿Por qué dice esto? Chicos, porque si el diálogo no le sirve a la gente, no le sirve a nadie. Esto no es un quítate tú para ponerme yo. Aquí hay gente que está muriendo por falta de medicinas y muriendo por falta de alimentos. Yo a esta gente no le puedo decir, espérate, que en X tiempo, en semanas, meses, X, va a haber un nuevo gobierno. No, aquí tiene que haber soluciones urgentes y estamos hablando aquí nada más y nada menos de, repito, medidas orientadas al abastecimiento de alimentos y medicinas y promover su producción e importación. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, vale, van a tener que pagarle
a los proveedores con los que están siendo maulas, porque aquí hay un default selectivo. El gobierno le paga al gran capital, pero no le paga a muchísimos proveedores. ¿Y qué hay que hacer para eso? Bueno, hay que redistribuir el ingreso, es decir, debiera entonces no dar millones de dólares para el Suena Caracas, los millones de dólares para la corrupción, o los millones de dólares para la burocracia y reorientarlos hacia esto. Y en el caso de la ayuda monetaria es importante precisar también, ¿se va a abrir camino a la ayuda humanitaria? ¿Se habló de ese tema? Bueno, estamos hablando precisamente de eso. Yo debo Una cosa es reconocer... pagarle a los proveedores, por ejemplo, al sector farmacéutico, por ejemplo, el sector de alimentos que tienen... Pero eso forma parte del tema de manera sostenible y en el mediano plazo. Sobre el tema de la ayuda humanitaria, yo debo reconocer que todo eso rebotó por parte del gobierno, porque desgraciadamente para el gobierno sigue siendo más importante su supuesta imagen internacional que la vida de los venezolanos. Ellos dicen, si aceptamos que entre la ayuda humanitaria, sería reconocer que aquí hay crisis, y resulta que la hay, pero a ellos no les importa. No, en la Comisión Económica y Social, la que dirige el presidente Leonel Fernández, ellos aceptaron debatir sobre el tema de permitir la entrada de la ayuda de Cáritas, por ejemplo, de las toneladas de alimentos y medicinas que la Iglesia Católica ha recolectado en el mundo, y luego no quisieron ponerlo en el documento final. Un último punto sobre este tema económico. Promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa un logro importantísimo. Hasta ahora, la importación... Eso es para la corrupción. Claro, eso es un misil dirigido directamente a las mafias que son la base de sustentación de este gobierno. Eso significa, por ejemplo, en materia de importación, romper el mecanismo de triangulación perverso y corrupto, ¿no? De estar trayendo mercancía a punto de vencerse o ya vencida, pero como con esas consiguen mayores comisiones, lo hacen así, o eso está comprando medicinas en la India, trianguladas con Cuba para que puedan llegar tarde acá. Y sobre el tema de la distribución significa romper el mecanismo vicioso de las llamadas guías de distribución, controladas ya por las mafias, y ponerlo en manos del país. No cuando decimos sector privado, estamos hablando del país, de los productores, de los empleadores, también de los trabajadores. Tenemos que hacer una pausa, Chu. Ahora, es importante que mucha gente se pregunta, ¿cómo se van a concretar esos acuerdos? ¿Cuándo se le van a empezar a ver, digamos, el queso a esa tostada en cuanto a cosas concretas, ¿no? Cuando pasemos al siguiente segmento hablaremos también de la parte política, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Vamos a hacer la pausa. Antes leemos otro mensaje aquí en el Twitter, que hay mucho.